El teléfono vibró con insistencia en la mesita de noche, rompiendo el silencio de la madrugada madrileña. Javier, aún somnoliento, extendió la mano y vio el nombre de su hermano mayor, Carlos, parpadeando en la pantalla. Eran las 2 de la mañana. Y el corazón le dio un vuelco al oír los sollozos ahogados al otro lado de la línea. Javi. Por favor. No sé qué hacer. Tienes que quedarte con el niño. Yo no puedo más. Aquellas palabras cayeron como un rayo en la vida ordenada de Javier. A sus 30 años. Vivía en un pequeño apartamento en el barrio de Chueca. El corazón gay de Madrid. Junto a Miguel. Su pareja desde hacía 5 años. Miguel. Un profesor de historia de 32. Dormía plácidamente a su lado, ajeno al torbellino que se avecinaba. Javier se levantó sigilosamente. Salió al balcón y susurró: ¿A qué ha pasado? ¿Carlos? ¿Estás bien? Carlos. Siempre el hijo perfecto. El que había seguido el camino trazado por la familia conservadora de Valencia: matrimonio, trabajo estable en una empresa de construcción, y un hijo de 2 años llamado Mateo. Pero ahora, su voz temblaba como la de un niño asustado. Ana me dejó. Dice que soy un monstruo, que no merezco ser padre. Y tiene razón. Javi. He metido la pata hasta el fondo. Javier sintió un nudo en la garganta. Sabía que el matrimonio de su hermano pendía de un hilo desde hacía meses. Pero esto era diferente. Explícame. Insistió, mientras el viento fresco de la noche le erizaba la piel. Carlos confesó entre hipos: había tenido una aventura con un compañero de trabajo. Un hombre. No lo planeé. Pero pasó. Ana lo descubrió y se llevó todo. Dice que si no me voy, me denunciará por infidelidad y pedirá la custodia total. Pero yo no puedo cuidar de Mateo solo. Con el trabajo y todo esto. Tú eres estable. Javi. Tú y Miguel podéis darle un hogar. Javier se quedó helado. Él. Un hombre gay. ¿Criando al hijo de su hermano heterosexual en crisis? La idea era absurda. Pero el pánico en la voz de Carlos era real. Al amanecer, Javier colgó el teléfono con una promesa tentativa: ven mañana con el niño. Hablaremos. Miguel se despertó con el aroma del café que Javier preparaba nerviosamente en la cocina. ¿Cariño? ¿Qué pasa? Te ves como si hubieras visto un fantasma. Javier se sentó a la mesa, las manos temblando alrededor de la taza. Mi hermano quiere que nos quedemos con Mateo. Su vida se ha derrumbado. Miguel arqueó una ceja, su rostro sereno contrastando con el caos interior de Javier. Explícame todo. Mientras relataba la conversación, Javier sintió el peso de su propia historia familiar presionando sobre él. Sus padres, devotos católicos, nunca habían aceptado del todo su orientación sexual. Cuando salió del armario a los 18, su padre lo miró con decepción: eres mi hijo. Pero esto es un pecado. No lo traigas a casa. Carlos, en cambio, siempre lo había defendido en silencio. Pero ahora pedía un favor que pondría a prueba todos los lazos. Miguel escuchaba atentamente, su mano sobre la de Javier. Es mucho pedir. Pero es familia. ¿Qué quieres hacer tú?
Javier no lo sabía. Su vida con Miguel era cómoda, salidas al cine, cenas con amigos en bares de Malasaña, viajes espontáneos a Barcelona. Un niño cambiaría todo. Pero rechazar a Mateo significaría abandonar a su hermano en su momento más bajo. Ese día, mientras caminaba por las calles empedradas de Madrid hacia su trabajo como diseñador gráfico, Javier revivió recuerdos de su infancia. Carlos protegiéndolo de los bullies en el colegio. Compartiendo secretos bajo las sábanas. No puedo fallarle, pensó. Por la tarde, Carlos llegó en tren desde Valencia, con Mateo en brazos y una maleta raída. El niño, con sus rizos castaños y ojos grandes, miró a Javier con curiosidad. «Tío Javi», balbuceó, extendiendo los brazos. Javier lo tomó, sintiendo una calidez inesperada. Carlos, con ojeras profundas, se derrumbó en el sofá. «Gracias por esto. Solo será temporal. Hasta que arregle mis cosas». Pero Javier vio en sus ojos que no era tan simple. Ana había descubierto mensajes explícitos. Y ahora Carlos cuestionaba su propia identidad. Siempre supe que algo no encajaba. Pero lo ignoré por la familia. Miguel preparó cena, tortilla de patatas y ensalada, intentando aligerar el ambiente. Mateo jugaba con bloques en el suelo, ajeno al drama. Pero esa noche, cuando el niño lloró por su madre, Javier sintió el primer pinchazo de duda. ¿Estaba preparado para esto? ¿Y si sus padres se enteraban? Su madre, con su rosario siempre en mano, lo llamaría hereje. Un niño necesita una familia normal, diría. Javier se acostó junto a Miguel, susurrando, esto nos va a cambiar. Miguel lo besó, para bien o para mal. Lo afrontaremos juntos. Los días siguientes fueron un torbellino. Javier ajustó su horario para cuidar a Mateo mientras Miguel enseñaba. El niño era un sol, risueño. Curioso. Pero con episodios de llanto que recordaban su confusión. Carlos llamaba diariamente, prometiendo volver pronto. Pero su voz sonaba cada vez más distante. Javier comenzó a atar cabos, su hermano estaba explorando su sexualidad, asistiendo a grupos de apoyo en Valencia. Necesito tiempo para mí, admitió una vez. Javier sintió rabia, ¿y el niño? ¿Lo dejas como un paquete? Pero también empatía. Él había pasado por eso, ocultando su verdad por años. Una semana después, la bomba estalló. Su madre llamó, Carlos me lo contó todo. ¿Estás loco? Un niño en esa casa tuya. Javier defendió su decisión, es temporal. Mamá. Mateo necesita estabilidad. Pero ella insistió, trae al niño a Valencia. Tu padre y yo lo criaremos como Dios manda. Javier colgó, temblando. Miguel lo abrazó, no les debes explicaciones. Pero el conflicto interior crecía, era egoísta al querer ayudar. O valiente. La sociedad española, pese a sus avances, aún juzgaba a parejas gay con hijos. Amigos le decían, es admirable. Pero ¿estás listo para las miradas? Javier se preguntaba si su amor por Miguel resistiría esta prueba. Los meses pasaron como un río turbulento, arrastrando a Javier hacia aguas desconocidas.
Mateo se adaptó sorprendentemente bien, sus risas llenaban el apartamento. Y Miguel se convirtió en un tío improvisado, contándole cuentos de reyes y dragones antes de dormir. Pero Javier sentía el peso de la responsabilidad como una mochila cargada de piedras. Cada decisión, desde elegir guardería hasta lidiar con resfriados, le recordaba que no era solo un tío, sino un padre temporal. ¿Y Carlos? Carlos se desvanecía en excusas: necesito más tiempo. Javi, Estoy en terapia. La presión familiar escaló. Su padre, un jubilado estricto, viajó a Madrid un fin de semana. Esto es una aberración, espetó al ver a Miguel jugando con Mateo. Un niño necesita una madre y un padre de verdad. no. ¿Esto? Javier contuvo la ira: papá. Somos familia. Mateo está feliz aquí. Pero las palabras dolían como cuchillas. Su madre enviaba mensajes diarios: piensa en el alma del niño. La iglesia dice que... Javier borraba los textos. Pero el veneno se filtraba en su mente. Estaba dañando a Mateo al exponerlo a su estilo de vida. Miguel notaba el tormento. Una noche, tras acostar al niño, lo confrontó: estás distante. Javi, ¿Qué pasa? Javier confesó: me siento atrapado. Amo a Mateo. ¿Pero y si mis padres tienen razón? ¿Y si no soy apto? Miguel lo miró con intensidad: eres el hombre más amoroso que conozco. Pero si esto nos rompe, ¿vale la pena? Aquella pregunta abrió una grieta. Su relación, antes apasionada, ahora se llenaba de discusiones, horarios, finanzas, el futuro. Javier se preguntaba si Carlos lo había usado como escape. En el trabajo, los colegas notaban su distracción. Pareces agotado, decía su jefa. Javier sonreía forzado, pero por dentro bullía. Una tarde, en una reunión, recibió una llamada de la guardería: Mateo había mordido a otro niño. Es normal. Pero hable con él, aconsejó la maestra. Javier sintió pánico: ¿estaba fallando? Esa noche, mientras Mateo dormía, Javier lloró en el baño. Recordaba su propia infancia, ocultando besos robados con un compañero de clase, temiendo el rechazo. Ahora, proyectaba esos miedos en el niño. Carlos reapareció un mes después. Más delgado, con una sombra de barba. Estoy saliendo con alguien, confesó en el café. Un hombre. Por primera vez. Me siento yo. Javier sintió una mezcla de alegría y traición. Felicidades. ¿Pero y tu hijo? Carlos bajó la vista: no estoy listo para ser padre solo. Ana no quiere saber nada. ¿Y yo? Necesito reconstruirme. Pidió más tiempo. Javier explotó: esto no es un juego. Mateo te pregunta por ti. Carlos se fue prometiendo visitas. Pero Javier supo que era una mentira piadosa. La sociedad añadía leña al fuego. En el parque, una madre murmuró: pobrecito. Con dos papás. ¿Dónde está la mamá? Javier ignoró. Pero Miguel respondió: aquí tiene amor de sobra. Aquel incidente escaló cuando un vecino conservador presentó una queja al edificio: no es apropiado para niños.
Javier se defendió en la junta, somos una familia como cualquier otra. Ganaron. Pero el estrés cobraba factura. Miguel empezó a salir más con amigos. Buscando escape. Necesito espacio, dijo una noche. Javier sintió celos. ¿Estaba perdiendo a su pareja por esto? Internamente, Javier batallaba con la moral. ¿Era correcto que Carlos abandonara su responsabilidad? ¿Debía él asumirla por lealtad familiar? ¿O rechazarla por su propia sanidad? Leyó foros en línea, historias de gays criando hijos. Luchando contra prejuicios. Uno decía, es una batalla diaria. Pero vale la pena. Otro, no sacrifiques tu vida por otros. Javier se sentía dividido. Una terapia le ayudó, tus decisiones definen quién eres. Dijo el psicólogo. Pero cada sesión desenterraba traumas, el rechazo paterno. La soledad adolescente. Un día, Mateo cayó enfermo con fiebre alta. Javier lo llevó al hospital. Solo porque Miguel estaba en una conferencia. Esperando resultados. Pensó en el precio, noches sin dormir. Discusiones. Aislamiento. Pero cuando Mateo lo abrazó. Murmurando, tío Javi. Te quiero. Algo se rompió. Era amor puro. Sin condiciones. Al volver a casa. Miguel lo esperaba, lo siento. He sido egoísta. Se besaron. Reconectando. Pero la paz duró poco. Carlos llamó, Ana quiere la custodia total. Dice que soy inestable. Javier vio el abismo, luchar por Mateo. O dejarlo ir. La decisión lo consumía. La tensión alcanzó un pico cuando Ana apareció en Madrid. Flanqueada por un abogado. Quiero a mi hijo de vuelta. Declaró en el umbral del apartamento. Javier la miró. Recordando la boda de su hermano, ella. Radiante en blanco. Ignorante del secreto de Carlos. Ahora. Sus ojos ardían de ira. No puedes criarlo en este ambiente. ¿Es antinatural? Miguel se interpuso, Mateo está bien aquí. ¿Por qué no hablas con Carlos? Ana rió amargamente, ese cobarde me engañó. Ahora usa a su hermano gay como escudo. Javier sintió el golpe. Invitó a Ana a entrar. Ofreciéndole café. Mateo corrió a sus brazos, mami. Ella lloró. Abrazándolo. Lo extraño tanto. Javier explicó, Carlos nos pidió ayuda temporal. No queremos quitarte nada. Pero Ana insistió, voy a los tribunales. Un juez verá que una pareja homosexual no es ideal para un niño. Aquellas palabras reavivaron los miedos de Javier, la ley española permitía adopciones gay. Pero los prejuicios persistían en algunos jueces. Esa noche, Javier y Miguel discutieron ferozmente. No podemos pelear esto, dijo Javier. Perderemos todo, tiempo, dinero, paz. Miguel replicó, Mateo nos necesita. ¿Lo abandonarás como Carlos? La acusación dolió. Javier salió a caminar por las calles iluminadas de Gran Vía. Reflexionando. Su vida antes era simple, amor libre. Sin ataduras. Ahora, cada elección era un sacrificio. Recordó un viaje a Sevilla con Miguel. Bailando flamenco bajo las estrellas. ¿Volvería eso?
Carlos llegó al día siguiente. Convocado por Javier. En una reunión tensa. Ana lo confrontó: me mentiste sobre quién eres. Carlos admitió: sí. Y lo siento. Pero Mateo merece estabilidad. Propuso un acuerdo: custodia compartida. Pero Ana rechazó: no confío en ti. Javier intervino: dejadme ayudar. Puedo ser parte de su vida. Ana lo miró con desdén: tú representas todo lo que rechazo. Aquel rechazo societal lo hirió profundamente. Los padres de Javier se involucraron. Viajando desde Valencia. Apoyamos a Ana, declaró su padre. Esto es una vergüenza familiar. Su madre añadió: Javier, reza por tu alma. Dios no aprueba esto. Javier explotó: basta. Amo a Miguel. Y amo a Mateo. ¿Por qué no lo aceptáis? La cena familiar terminó en gritos, con Mateo llorando en su habitación. Miguel consoló al niño, mientras Javier se sentía traicionado por su sangre. Internamente, Javier cuestionaba la ética: ¿era Carlos un cobarde por huir de su paternidad? ¿Era él un mártir al asumirla? En terapia, exploró: siento que pago por los errores de otros. El psicólogo preguntó: ¿qué precio estás dispuesto a pagar? Javier pensó en el daño: su relación con Miguel tambaleaba. Amigos se distanciaban por el drama. Una noche, Miguel confesó: amo a Mateo, pero extraño nuestra vida. Javier temió una ruptura. La sociedad amplificaba el conflicto. En una manifestación del orgullo en Madrid, Javier llevó a Mateo. Amigos aplaudieron: familia moderna. Pero un grupo conservador gritó insultos: pervertidos con niños. Javier protegió al niño. Pero el incidente lo marcó. Leyó noticias: casos de discriminación contra padres gay. ¿Vale la pena exponerlo?, se preguntaba. Carlos, ahora en una relación estable, prometió: volveré por él pronto. Pero Javier dudaba. Un punto de quiebre llegó cuando Mateo preguntó: ¿dónde está papi? Javier mintió: trabajando. Pero la culpa lo carcomía. Decidió confrontar a Carlos: asume tu rol o déjalo ir. Carlos lloró: no puedo. Soy un desastre. Aquella admisión fue una traición. Javier sintió rabia: había sacrificado su paz por un hermano egoísta. Miguel lo apoyó: hagamos lo correcto por Mateo. Juntos, exploraron opciones legales: adopción temporal. Pero Ana demandó, iniciando un proceso judicial. En la corte, el juez escuchó argumentos. Ana necesita una madre. Javier: le damos amor y estabilidad. El testimonio de Carlos fue devastador: mi hermano es mejor padre que yo. El juez pospuso la decisión, dejando a todos en limbo. Javier volvió a casa exhausto. Abrazando a Miguel: esto nos está matando. El precio era alto: aislamiento, estrés, dudas morales. Pero en los ojos de Mateo, veía un futuro posible. El juicio se reanudó semanas después, en un tribunal de Madrid abarrotado de tensiones invisibles. Javier testificó con voz firme, describiendo rutinas diarias con Mateo: desayunos ruidosos, paseos por el Retiro, noches de cuentos. No soy perfecto, pero lo amo como a un hijo, dijo. Ana contraatacó:
Su estilo de vida confunde al niño. El abogado de Javier presentó evidencias, informes psicológicos positivos. Testimonios de vecinos. Pero el juez, un hombre mayor, fruncía el ceño ante menciones de pareja homosexual. Carlos sorprendió a todos, renuncio a mis derechos. Quiero que Javier y Miguel adopten a Mateo. Ana gritó, traidor. Javier sintió vértigo, ¿era esto libertad o carga? Sus padres, en la audiencia, miraron horrorizados. Su padre murmuró, has destruido la familia. Pero Javier vio en Carlos una redención, al fin asumía su verdad. Aunque dolorosa. Fuera del tribunal. Miguel lo abrazó, lo hicimos. Pero la victoria era pírrica. El juez falló a favor, custodia temporal para Javier. Con visitas para Ana. Carlos se mudó a Barcelona con su pareja, prometiendo apoyo financiero. Javier sintió alivio. Pero también vacío. Había ganado. O perdido su identidad. La sociedad celebraba avances LGTB. Pero en lo personal, el costo era inmenso, amigos perdidos. Familia fracturada. Meses después, la vida se normalizó. Mateo llamaba a Javier papá Javi. Y a Miguel papá Miguel. Salían como familia, ferias en Atocha. Playas en Valencia, evitando a los abuelos. Pero Javier batallaba internamente, flashbacks de rechazos. Dudas éticas. Fui egoísta al aceptar. Se preguntaba. Miguel notaba, hemos crecido. Su relación, forjada en fuego, era más fuerte, pero marcada por cicatrices. Una noche, Javier recibió una carta de su madre, rezo por ti. Quizás Dios te guíe. La quemó, simbolizando cierre. Pero el daño persistía, en fiestas familiares ausentes. En miradas extrañas en la escuela de Mateo. Carlos visitaba ocasionalmente, redimiéndose poco a poco. Ana, resignada, compartía fotos, está creciendo bien. Javier veía el progreso. Pero el precio, su juventud sacrificada. Sueños pospuestos. En reflexión, Javier escribió un diario, las decisiones correctas duelen más. Pensaba en matices morales, abandonar a la familia es traición. O autocuidado. Aceptar prejuicios es debilidad. O realismo. Mateo, inocente, representaba esperanza. Pero Javier sabía que la sociedad española, pese a leyes progresistas, aún albergaba sombras. Al final, mientras Mateo dormía, Javier y Miguel se sentaron en el balcón, mirando las luces de Madrid. Hemos pagado caro, dijo Javier. Miguel asintió, pero mira lo que ganamos. Javier sonrió. Pero una pregunta persistía en su mente. Eco de todos los conflictos. ¿Es siempre correcto priorizar la familia biológica sobre la propia felicidad? ¿O a veces el mayor acto de amor es dejar ir?